Otra tesis interesante de este libro de Julio César Montoya es en qué momento las mujeres empiezan a ganar derechos, por ejemplo en la ciencia, que también quería que trabajáramos ese problema y que lo viéramos con este asunto de las olas. En la filosofía griega solamente había una escuela que permitía filosofar a las mujeres. El que me diga cómo se llamaba esa escuela, sin buscar en Google, le pongo 5 a la materia, se lo firmo, vea, en notaría, allí al frente del Parque de los Deseos. A ver, ¿cuál fue la escuela griega filosófica que permitía pensar a las mujeres, que permitía de igual a igual filosofar a las mujeres? A ver, ¿cuál era? ¿La escuela de quién? ¿Cómo se llamaba? Les va a dar hasta 3, a ver, 1, 2, 3, se perdieron el 5, no. Los epicúreos. Epicuro, que era el líder de esta escuela, era ateo porque no creía en Zeus ni en ningún dios. Esa era la única escuela filosófica en la antigüedad griega en donde permitían filosofar a las mujeres. De resto eran seres cosificados que estaban a la par con esclavos y con hilotas. Y es bonito que en una época precristiana existiera una escuela así. Papá, te tienes que poner un 5 a ti mismo porque tú fuiste el que... No, pero cuando llegue una cosa que se llama calificación de docentes, se le ponen el 5 ahí. Ustedes son los que me ponen el 5 a mí. Exacto, son ustedes los que van a poner el 5. Sí, 4,9 no, 5. A ver, entonces, volviendo al tema de Julio César y de la filosofía griega, Michel Onfray, otro filósofo francés, también nos habla de la importancia de aplaudir estas escuelas, entre comillas, protofeministas. Y también estaba Hipatia de Alejandría. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres como Hipatia de Alejandría? Que como eran muy sabias, muy inteligentes, eran científicas de la época, cuando la Iglesia Católica triunfa e impone la creencia en un solo Dios, recuerden ustedes que había culturas que creían en varios dioses, como las culturas mesopotámicas, egipcias, griegas, romanas, celtas, vikingas. Había otras culturas que creían en varios dioses. Entonces, cuando Constantino logra incorporar el catolicismo en Roma y empiezan a eliminar cualquier vestigio de paganismo y de politeísmo, también se cercioraron de que hubiera un solo Dios y que ese Dios fuera masculino y que ese Dios fuera hombre. Mire que cuando usted ve hablando un cristiano, un católico, un musulmán, un judío, un judaísta, siempre habla de él con mayúscula, no de ella ni de ella, no faltará pues que llegue el momento del dios queer, o la diosa mujer. Entonces, uno de los argumentos que plantea aquí Julio César, que también lo comparte en su investigación Coral Herrera, y que Simone de Beauvoir fue la primera de las intelectuales famosas que habló del tema. Simone de Beauvoir dijo: yo soy atea, porque yo no puedo creer que haya un solo Dios y que sea hombre, que sea macho. Dirá un cristiano católico: no, es que no tiene verga, entonces por eso no... es una entidad que no tiene, o sea, que es un dios queer. No, pero ya se vuelve otro tema bastante difuso, ¿cierto? Pero el hecho es que Simone de Beauvoir digo: yo no concibo que una feminista sea creyente, ni siquiera una mujer, porque es que de entrada eso muestra cuál es el sexo que va a dominar. ¿Quién fue el que se inventó el dios judío? Moisés. El dios Jehová, Yahvé, Adonai, el dios dominante. ¿Quién se inventó el dios musulmán? Alá. ¿El dios Alá quién se lo inventó? Mohamed. O Mahoma, por decirlo en otro idioma. Mahoma se inventa el dios Alá, que es una copia, entre otras cosas, del dios judío. ¿Quién se inventa el dios católico? Los griegos, Zeus, porque Zeus es una copia. Zeus, Teos, Deus, Dios. O sea, el dios católico es una copia de Zeus. Está en el cielo, es todopoderoso.
bueno, le quitaron un poquito la promiscuidad, que Zeus era muy promiscuo. Entonces Simone de Beauvoir, que es atea, que es marxista, que es de izquierda, que es existencialista, librepensadora, Simone de Beauvoir dice que ¿por qué diablos Dios no es una mujer? ¿O por qué diablos no es como en la cultura griega, romana y demás, en donde había tantos dioses como diosas? ¿No crees que decir diablos juntado con Dios? Ah, bueno, pero hagamos el estudio demonológico, porque diablo viene del latín diabolus, Satanás viene del hebreo, que significa contradictor, o sea, Satanás y diablo no son sinónimos. Demonio viene de daemon, que es una palabra espartana, lacedemonia, que significa espíritu inteligente. Entonces, mire, el cristianismo y sobre todo el catolicismo empezó a crear sinonimia, falsa sinonimia entre Satanás, diablo y demonio. Son tres conceptos diferentes con diferentes raíces filológicas. Dime, Juanse, ¿qué quieres preguntar? ¿O qué quieres comentar? Entonces, hay una ley muy interesante que los que cojan conmigo el curso de pensar la historia los lunes a las 8 de la mañana, bueno, y si quieren asistir, si quieren asistir y dar una propina de 100 luquitas, no mentiras, o sea, traen 100 que sean tocayos, que se llamen Lucas, para que sea más bíblico. Cuando quieran asistir a la clase de los lunes, así no estén matriculados, porque hay que meterlos el sistema por el culo. Cuando quieran asistir un lunes a las 8 de la mañana, hablamos de historia y hablamos de la ley sálica. ¿Tú sabes qué era la ley sálica? ¿Qué era? La ley sálica era una ley que decía que cuando la hija mayor era mujer, no heredaba. O sea que heredaba el hombre que fuera el mayor. Entonces, la ley sálica fue la que sometió bastante a la mujer. Y las mujeres que eran científicas o alquimistas de la época de la Edad Media, las llamaban brujas. ¿Y saben en qué libro se inventaron el concepto de brujas? En el Malleus Maleficarum, dos católicos. Así como el primer protofeminista fue católico, Paul de la Barre, que ahorita lo hablamos al inicio de la clase, también los primeros, entre comillas, satanizadores de las mujeres fueron dos monjes que escribieron el Malleus Maleficarum. Y allí, toda mujer que fuera sabia, alquimista, científica, decían que era hechicera, que era bruja y la hacían quemar. Y tanto los católicos como los protestantes quemaron mujeres. Entonces empiezan a pelear, que no, que es que los británicos quemaron más. No, mentiras, quemaron más los católicos. Es que ¿qué importa quién quemó más? El hecho es que quemaban a las mujeres por ser científicas. Entonces, Julio César Montoya le hace un homenaje muy bonito a todas las mujeres que han podido ganar premios en la ciencia, a pesar de que la ciencia ha sido androcéntrica. ¿Qué significa andro? Hombre. O sea, el hombre, el macho, ha sido el centro de la filosofía y de la ciencia, de la educación. Y las mujeres, a pesar de eso, han hecho cosas a veces mejores que las que han hecho los hombres en la historia. Entonces, aquí quiero, antes de compartirles este homenaje que le hace Julio César Montoya a las mujeres científicas y pensadoras que fueron maltratadas en su momento también, les voy a contar una anécdota del padre del psicoanálisis llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud tenía una estudiante, una investigadora que era supremamente genial. O sea, era una chica súper intelectual para principios del siglo XX. ¿Y saben qué pasó? Que ella fue la que descubrió una enfermedad mental que se llama la esquizofrenia. Papi, préstame un momentico, que te lo presto. Entonces, ella tenía todos los méritos intelectuales. Pero ¿saben qué hicieron en esa época? La investigación de esquizofrenia que hizo esta muchacha la marcaron con la autoría de Sigmund Freud. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de Europa, principios del siglo XX, porque en esa Europa
una mujer no tenía la reputación suficiente como para que creyeran que ella podía ser científica. Entonces por eso las investigaciones de Sabrina, Freud se las robó. Con la excusa, para que me tumbas ahí los celulares, con la excusa de que era mujer. Otro ejemplo, George Sand. ¿Qué significa George en español? Jorge. Era una mujer que se llamaba Jorge. ¿Por qué? Porque era la única forma que la leían. George Sand era una mujer, pero tenía que titular sus libros en el siglo XIX con el seudónimo George para poder que tuviera credibilidad su obra y la dejaran publicar. ¿Qué dices, compañera? Dice que, por ejemplo, viendo en estos días una conferencia de una muchacha que ella decía que se estaba hablando de cualquier mujer que era pues científica, la quemaban, que en estos momentos estaríamos un poco más adelantados si en su momento no hubieran matado a tantas mujeres, porque poniendo pues un ejemplo hipotético de que, por ejemplo, si Einstein hubiera sido mujer, lo hubieran matado, pero con la misma mente que desarrolló la teoría de la relatividad. Y descubrimientos que todavía se están, pues todavía apenas se están diciendo que sí es verdad lo que le estaba diciendo. Entonces que en estos momentos podríamos estar todavía más adelantados tecnológicamente o pues en muchos sentidos si en su momento no hubieran matado a tantas mujeres que posiblemente hubieran tenido unas mentes muy brillantes. Claro, es un argumento contrafactual y supuestamente en la historia los argumentos contrafactuales son inválidos, pero también existe la teoría de la probabilidad. Entonces, hay más probabilidad sin excluir a la mitad de la población que excluyendo a la mitad de la población. O sea, la ciencia excluyó a la mitad de la población y por eso muchas mujeres tuvieron que escribir con seudónimos como George Sand, tuvieron que disfrazarse de hombres como Lou von Salomé, tuvieron que soportar las habladurías, porque decían, no, como Salomé se mantiene con los intelectuales, entonces durmió con todos. Miren lo que pasó con Susana Boreal, la congresista del Pacto Histórico. Bueno, que ella le ganó la partida en esa lista cerrada. Entonces decían otros del Pacto Histórico, que son disque progresistas también, decían que ella se acostó con Gustavo Bolívar, o que se acostó con yo no sé quién. O sea que ella, para poder ganarse esa curul y esa lista cerrada, que ella se tuvo que acostar con Gustavo Bolívar. Entonces, y lo que hablábamos también el día que hicimos el ejercicio, que a la mujer siempre, o casi siempre, para no caer en la falacia, a la mujer casi siempre se le acusa, es que ella logró esto porque se acostó con X. Y eso es algo histórico que aquí muy bien lo denuncia el señor Julio César. ¿Qué dices, hijo? Que me parece machista todo lo que tú estás diciendo. Porque tú eres un hombre y deberías estar ahora. Y no podrías defender el feminismo. No, es que yo soy hombre, soy heterosexual y soy cisgénero. Soy cisgénero porque me siento identificado con el sexo. O sea, yo como hombre cisgénero heterosexual, yo puedo tener acuerdos y desacuerdos con el feminismo y también con el masculinismo, que en la parte final vamos a hablar del tema del masculinismo. Papá, ¿verdad pensaste que era real era una broma? No, yo sé que era una broma, pero yo intento seguir la corriente también porque también estoy bromeando. Bueno, antes de salir al descanso, quiero mostrarles este bonito homenaje que el escritor y sociólogo, autor de este libro, Julio César Montoya, le hizo a las mujeres de ciencia, a las mujeres pensadoras, a las mujeres que han tratado de ser opacadas. Ahorita les presto el libro en el descanso para que lo miren mejor, pero les voy a mostrar este lindo homenaje. Miren, ¿quién es esta mujer? María. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es muy sencillo, puras preguntas inquisitivas, o sea, de sí o no, preguntas cerradas. María Sklodowska Curie, ¿la conocen? ¿La conocen? Conocemos a Newton, conocemos a Albert Einstein. ¿Me repite el nombre, por favor? María Sklodowska Curie, ¿la conocen? La de la radiación, ya tiene que ver con la radiación, creo. Ella tiene 2 premios Nobel. Ella tiene premio Nobel en física 1903 y premio Nobel en química 1911. Exacto. Pero ¿a quién conocen más? ¿A esta señora o a Albert Einstein? Ajá. Ah, bueno. Bueno, otro ejemplo. Miren esta señora. Rita Levi Montalcini. ¿La conocen? ¿La han escuchado mencionar?
no la conoce casi nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mujer. Ella es premio Nobel de Medicina de 1986. Entonces miren ustedes esa gran cantidad de... Les voy a poner otro ejemplo bien interesante. Por ejemplo, esta mujer, Aung San Suu Kyi. ¿La conocen? Papá, si estás mencionando bien los nombres. Sí, Aung San Suu Kyi. Ella es Eso de... lo puedo leer yo. Ella tiene un premio Nobel de la Paz. No, pero yo quiero saber si usted la conoce. ¿La conocen? Ella es un premio Nobel de la Paz, ¿de qué año? De 1939. Casi nadie la conoce. Miren esta otra señora, miren. Wangari Maathai. Papi, siéntate ahí para que no me estorbe la visión, eso. Bueno, esta señora la conocen. Se llama Wangari Maathai, del 2004. Casi nadie la conoce. Es una activista y ecologista keniana. Y ella es vicepresidente del medio ambiente en su país. Otra cosa curiosa. La palabra presidenta, la palabra vicepresidenta no existe. Así como no existe la palabra cantanta. Cuando uno dice vicepresidente y uno quiere establecer el género, uno dice la vicepresidente. Porque he visto muchas veces ese error gramatical, que dicen es que la vicepresidenta Francia Márquez. Hubo Sí. un medio debate en el Congreso sobre eso. No sé si habrá sido en el Congreso de Colombia, pero es que es muy famoso sobre eso. ¿Y qué dijeron? ¿Qué debatieron? Que una de las congresistas dice no, eso fue hacia donde en Argentina, con este tipo que le quiere montar a la presidencia, que tiene el cabello súper exagerado. Ajá. Se llama, no recuerdo el nombre. Le ha ido como, pues una de las congresistas le ha ido como... Pero es un economista, ¿o qué? Sí. Milei, ¿no? Milei. Eso. Javier Milei. Un libertario, sí. Que le decía como a Javier Milei que solamente pues era muy, que estaba comiendo mucho micromachismo al llamar a la, porque como que la presidenta la presidente del Senado allá es mujer. Ajá. Entonces él se dirige a ella como presidente. ¿Vale? Como decir cantante Shakira. Porque usted cuando dice Shakira, usted dice cantanta. Usted dice la cantanta Shakira, ¿cierto que no? Se dice la cantante, la vicepresidente, lo mismo. Ajá. Y se algún debate sobre eso. O sea, yo detesto el libertarianismo y me cae mal Milei, aunque Milei nos perdonó un derecho de autor, ¿te acuerdas, Ivo? Ah, sí. Hace como 2 años. Milei nos perdonó un derecho de autor, por eso ya no me cae tan mal, pero ahí tiene la razón Milei, gramaticalmente tiene la razón Milei. Y esa no es Milei, es la ley de la lengua, no es Milei. Va, entonces, miren esta otra Espérate. persona. Sí. Papá, y mira que aparte de ser mujer, también Es afro. Ah, bueno. Ahorita que estaba hablando de la tercera ola del feminismo, o sea, en mi mente estaba la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez. O sea, ella cumple con muchas características interesantes para analizar. Porque miren, ella es de cuna pobre. Ella fue ama de casa, madre soltera, empleada doméstica. Entonces, una persona que es, mire, pobre, mujer, afro, empleada doméstica, o sea, tiene todos los temas de clase, de raza, de género. Llegar a la vicepresidencia es interesante, ¿sí o no? Pero eso fue pues, bastante bien hecho para la campaña de Petro, porque literalmente tenía una división muy grande frente a los votantes con el tema del ingeniero Salvador Fernández, pero mucha gente se le dio la votación pues, por el tema de Francia. Claro, es que Francia, ahí usted la ve, Francia mueve por ahí 1 millón de votos. Imagínense que a Petro le quiten 1 millón y que se vayan para Rodolfo, gana Rodolfo. O sea, es que la que marcó la diferencia fue el público feminista, ambientalista y afrodescendiente que atrajo Francia. Porque recuerden que al principio Francia estaba por su lado y que en el pacto histórico Petro le ganó esa posición a Francia y quedó Francia como la vicepresidente por votación. O sea, no fue que porque, ay, no, es que está la afro, está la mujer, está la líder social, no. Entre otras cosas, la palabra lideresa es válida, pero la palabra líder para mujer también es válida. La palabra poetisa es válida, o la palabra poeta también es válida, pero no existe la palabra poeto. Entonces, ahí desde el masculinismo tenemos que hacer una protesta. ¿Cómo así que no existe la palabra poeto? ¿Sí o no? Nos están tumbando a los masculinistas, ¿sí o no? ¿Qué dices, Juanse? Qué risa. Aunque
Sí, Tampoco existe, como existe, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, no existe la palabra cantante. no, no existe. Por eso es que no existe la palabra vicepresidenta, porque la palabra cantanta no existe. Porque es que ente no tiene género. O sea, ¿qué es un ente? Esto es un ente. O sea, yo puedo decir que eso es una mujer o que eso es un hombre. Bueno, yo puedo decir que esto es una persiana o que es una cortina. Puedo decir, pero ¿dónde está la vagina? Puede ser. O sea, ente es algo que no tiene género. Por eso cantante se dice el cantante o la cantante. El presidente, la vicepresidente. Pero en la época de López Miquelsen, para atrás eran tan machistas que decían, cuando alguien era de una compañía, porque en esa época ni siquiera podía haber mujeres tan alto cargo, decían el vicepresidente María yo no sé qué, o sea, mantenían hasta el artículo determinante, ahí sí era ya demasiado machista también. ¿Qué dices tú, Juanse? Pero por cierto, no existe ni la palabra profesional ni profesional. Pero es que profesional es algo que termina en A, o sea que es femenino, o sea, desde el masculinismo deberíamos hacer una huelga de hambre para que exista la palabra profesional, para que nos incluyan a los hombres, y también una para que incluyan a los trans, profesional, ¿sí o no? Vamos a protestar, ven. Huelga de hambre el próximo viernes para que hayan dos nuevas palabras, o sea, ¿cómo así que profesional? Tiene que haber profesional y profesional. Bueno, Gabriela Mistral, ¿la conocen? No, yo no conozco. Mire, es premio Nobel de Literatura del 45. No conocen a Gabriela Mistral. Mire, esta señora, Nadine Gordimer, ¿la conocen? El premio Nobel de Literatura del 91. Tampoco la conocen. Mire, esta señora, Elinor Armstrong, primera mujer en ganar premio Nobel de Economía, año 2009. Miren que es que las mujeres tienen menos prensa. Esta sí la conocen, pues, si no los descomulga la Iglesia Católica, vea. No. Sor Juana Inés de la Cruz, ¿la conocen? Escritora, monja rebelde mexicana. Yo soy católico, les voy a poner un 0 a todos. Bueno, pero si es católico no puede ser feminista. Isabel I de Castilla, la llamada esposa de Fernando VII. Bueno, esta mujer sí me parece que no merece estar aquí. Aquí sí critico a Julio César. Esta mujer no tiene por qué estar ahí. Bueno, Florence Nightingale. Ella fue creadora de la Cruz Roja Internacional. Bonito homenaje. Esta sí la deben haber escuchado mencionar. Virginia Woolf, novelista, ensayista, crítica británica. Y también fue gran luchadora por los derechos civiles. Helen Keller, ¿la conocen? Escritora y educadora que era sorda y ciega. Y esta la famosísima Simone de Beauvoir. Aquí está. Polémica, ya la hemos debatido. Esas son las mujeres que homenajea. ¿Sabes qué? Creo que Julio César le faltó un par de colombianas. Ahí sí fue antipatriota. Le faltó Betsabé Espinal y María Cano, faltaron esas dos. No, también faltó. Y bueno, Policarpa Salabarrieta seguramente, pero. Y también que faltó. Sí. Jaime Sofía Zuleta Gómez. Ah, bueno, pero es que cuando él escribió este libro, ella no había nacido, porque este libro ya está viejito. Este libro, ¿sabes de qué año es? Es del junio del 2011, o sea, ni siquiera tú habías nacido. O sea, que si tú fueras mujer tampoco aparecerías aquí, porque faltaban 2 años para que tú nacieras cuando escribieron este libro. Ni siquiera tú habías nacido. Eso es machismo. No es machismo, es realismo. Vea, hemos llegado al momento de las conclusiones para que salgamos al descanso. Primera conclusión. En mi opinión, los hombres sí podemos ser feministas, pero también debemos ser masculinistas. Es decir, también debemos denunciar cuando hay violencia contra el hombre. También debemos denunciar cuando hay homofobia, cuando hay racismo, cuando hay clasismo. Eso ya no es ni machismo. Eso ya no es ni machismo. ¿Cómo era que se llamaba? Misoginia. Eso ya es misoginia, que digas eso. ¿Por qué? Eso no entraría
¿El terreno de qué? De la no planificación como nada como tal, porque al fin y al cabo no estoy de acuerdo en contra de nada de los extremos. Sí, yo pienso que uno ser feminista, pues yo preferiría ser feminólogo, es decir, un científico de lo femenino, feminólogo, porque feminista tiene una carga más de doctrina, como masculinista, o sea, ser masculinólogo y feminólogo, o sea, estudiar eso como ciencias y con pensamiento crítico. Me parece buena la apreciación del compañero. Y la última conclusión que tengo es que más allá de la ideología o del movimiento, yo siempre voy a respetar una teoría que sea democrática en lo que Político, incluyente, en lo social, equitativa en lo económico, y sostenible. en lo ambiental. Ya, o sea, algo que sea en esas 4 categorías, yo lo respeto, y que sea crítico ante todo. Ese es el lema. Ese es el lema que yo siempre voy a defender. Bueno, entonces, ahorita vamos a hacer un trabajo práctico. O sea, tú vas a defender ese lema, así por culpa de ese lema mueran millones de personas. No, tampoco, porque tampoco podemos montar una dictadura. Hay que defenderlo con argumentos y con métodos pacíficos. Vea, nos vemos en 20 minutos para que hagamos el ejercicio práctico. Hoy les tengo una sorpresa que no se imaginan para que llevemos esto a la práctica. Sí. Sí, ahorita les voy a decir lo que vamos a hacer. Esperen, no se me adelanten. Entonces nos vemos en 20 minutos. Gracias por la atención.